Hola, hola, hola y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con todos ustedes. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por darte una vuelta y espero que te quedes porque prometo que lo vamos a pasar muy bien. Y si ya eres parte de esta comunidad maravillosa, un abrazo gigante y gracias por ser parte de esto. Hoy, amigos, tengo un tema que simplemente no puedo esperar a desglosar con ustedes. El título lo dice todo, ¿verdad? Anne Ercel en shock. Vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento. Una historia llena de drama, de giros inesperados y sobre todo, de una traición que, bueno, prepárense porque esto es fuerte. Ya saben que soy una fan absoluta de Anne Ercel. La admiro muchísimo, no solo por su increíble talento como actriz, sino también por su personalidad, su estilo y la forma en que maneja su vida pública. Siempre he sentido que es una persona auténtica y con los pies en la tierra, y eso, en el mundo de la farándula, es algo que se aprecia muchísimo. Pero, como dice el dicho, la vida da muchas vueltas, y a veces nos presenta situaciones que jamás imaginaríamos. Y en este caso, amigos, la vida le jugó una mala pasada a Anne. Una traición que, según las últimas noticias, la dejó completamente en shock. Y claro, cuando algo así le pasa a una estrella de su calibre, el mundo entero se detiene a escuchar. Antes de que sigamos y para que no se me escape, si aún no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, vienen muchas cosas interesantes. Y si te gusta lo que hacemos, ya sabes, deja tu like, comparte el vídeo con tus amigos y déjame tus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. La historia que vamos a analizar hoy gira en torno a una traición. Y no cualquier traición, sino una que involucra a personas muy cercanas a Anne. Para entender todo el contexto, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y repasar algunos detalles clave. Anne Ercel, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su fama se extendió por todo el mundo gracias a sus papeles en series como Love is in the Air o Sen Kalkam, como es su título original, donde conquistó a millones de corazones con su increíble química con Kerem Bürsin. La pareja además traspasó la pantalla y vivieron un apasionado romance en la vida real que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero amigos, la vida sigue y Anne, una mujer fuerte e independiente, siguió adelante con su carrera y su vida personal. Y aquí es donde entramos en la historia que nos ocupa. Los rumores de una posible relación con Hakan Sabank, un conocido empresario turco, comenzaron a circular hace un tiempo. Fotos, vídeos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y bueno, como suele pasar, las especulaciones se dispararon. ¿Será amor? ¿Será solo una aventura? ¿Serán pareja? Todo el mundo quería saber. Al principio, Anne y Hakan se mantuvieron muy discretos. Evitaban las declaraciones públicas, mantenían un perfil bajo y no confirmaban ni desmentían nada. Esto, por supuesto, solo avivó la curiosidad y el interés del público y de los medios. La prensa rosa turca, que es bastante intensa, no les quitaba el ojo de encima. Y finalmente las fotos llegaron. Fotos de ellos juntos disfrutando de momentos de ocio en viajes, cenas románticas. Parecía que la relación, o al menos el coqueteo, se estaba consolidando. Empezaron a ser vistos cada vez más juntos, y la gente comenzó a aceptar la idea de que Anne y Hakan eran pareja. En este punto, todo parecía ir viento en popa. Anne brillando como siempre con una carrera exitosa y al parecer, enamorada. Hakan, un hombre atractivo, exitoso y con una buena reputación. Parecía el cuento de hadas perfecto, ¿verdad? Pero como ya les dije al principio, la vida a veces es cruel, y una traición inesperada estaba a punto de sacudirlo todo. La traición, amigos, vino de un lugar inesperado, de alguien muy cercano a Anne. Y no me refiero a un amigo o un familiar lejano. Me refiero a alguien que formaba parte de su círculo más íntimo. Alguien en quien Anne confiaba plenamente. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y, por qué no decirlo, dramática. Los rumores apuntan a que la traición fue de la mano de una persona que se suponía que era una amiga muy cercana a Anne. Alguien que supuestamente era su confidente, su apoyo incondicional, alguien en quien depositaba toda su confianza. ¿Y qué pasó? Pues, según las informaciones que han salido a la luz, esta persona, aprovechando la situación y la confianza que Anne le tenía,
comenzó a mantener una relación con Hakan Sabank. Sí, lo escucharon bien. La supuesta amiga de Hande, traicionando su confianza, se involucró románticamente con el novio de su amiga. Imaginen el shock, la incredulidad, la decepción que Hande tuvo que sentir al enterarse de esta traición. Debió ser como una puñalada por la espalda. Una amiga, la persona que se supone que debía apoyarla y estar a su lado, le robó el novio. Las fuentes cercanas a Hande aseguran que la actriz quedó completamente devastada. La traición no solo afectó su relación con Hakan, sino que también rompió una amistad de años. Fue una doble traición, que la dejó en un estado de shock emocional. ¿Cómo se enteró Hande de todo esto? Bueno, según los rumores, la información llegó a ella a través de terceros. Personas que al ver lo que estaba sucediendo, no pudieron quedarse calladas y decidieron contarle la verdad. Imaginen la escena. La llamada, la conversación, la confirmación de la traición. Un verdadero drama. A partir de ese momento, la vida de Hande dio un vuelco. La relación con Hakan, obviamente, llegó a su fin. Y la amistad con su supuesta amiga se rompió para siempre. Se dice que Hande se sintió muy dolida y traicionada, y que le costó mucho tiempo superar esta situación. Pero como siempre, Hande demostró ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor y la decepción, supo reponerse y seguir adelante. Se enfocó en su trabajo, en sus amigos y en su familia. Demostró una vez más que es una mujer de armas tomar. Y por supuesto, el mundo de la farándula turca se volcó a hablar del tema. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales explotaron. Los fans de Hande, por supuesto, le mostraron todo su apoyo y cariño. Y no faltaron las críticas, los comentarios y las especulaciones sobre lo sucedido. La traición de la amiga de Hande fue tema de debate en todos los rincones. Se cuestionó la lealtad, la amistad, la confianza y el valor de los sentimientos. Se habló de la envidia, de los celos y de la maldad humana. Y sobre todo se habló de Hande, de su fortaleza, de su entereza y de su capacidad para superar las adversidades. ¿Qué pasó con Hakan Sabank y la amiga de Hande después de todo esto? Bueno, esa es otra historia. Aunque los rumores apuntan a que intentaron mantener una relación, la situación se volvió insostenible. La presión mediática, el rechazo del público y la sombra de la traición, hicieron que la relación no prosperara. En definitiva, esta historia nos demuestra que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados. Que la traición puede venir de donde menos lo esperamos. Y que aunque el dolor sea grande, siempre hay una salida. El caso de Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden traer consigo situaciones difíciles y dolorosas. Pero también es un ejemplo de cómo con fuerza, determinación y el apoyo de las personas que nos aman, podemos superar cualquier adversidad. Y aquí estamos en el final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de la traición que dejó en shock a Hande Erçel. Hemos analizado los detalles, los rumores y las consecuencias. Hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad, la lealtad y la confianza. Y sobre todo, hemos admirado la fortaleza y la resiliencia de Hande. Amigos, creo que esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña a ser cautelosos con las personas que nos rodean, a no confiar ciegamente y a proteger nuestros corazones de las posibles traiciones. Nos enseña a valorar a nuestros verdaderos amigos, a aquellos que siempre están a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Y sobre todo, nos enseña a ser fuertes y a no dejarnos vencer por las adversidades. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar los detalles y debatir sobre los temas que nos apasionan. Espero que se hayan sentido tan conmocionados como yo al conocer esta historia. Si te ha gustado el vídeo, por favor, no olvides dejar tu like. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Seguro que les interesará esta historia. Y por supuesto, déjame tus comentarios. Me encantaría saber qué opinas sobre esta traición. ¿Crees que Hande reaccionó de la manera correcta? ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntamelo todo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y para finalizar, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho.
Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y sígueme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo. Chao.